Ahora venimos con lo que creo que a ustedes les va a servir más, que son las citas. Cuando nosotros debemos entregar un documento, ya sea un ensayo, un análisis, una crítica o próximamente el anteproyecto de tesis o ya su tesis, donde pues es importante hacer citas. ¿Qué es una cita? Pues son frases que nos indican el pensamiento del autor, las cuales deben escribirse idénticas al texto de donde las extraemos. Idénticas cuando nosotros hacemos una cita textual en este caso. ¿Y en qué nos sirven en nuestro trabajo? Pues a través de las citas nosotros fundamentamos y sustentamos las ideas que nosotros estamos dando en nuestro escrito. Básicamente cuando nosotros citamos o incluimos una cita en un texto, siempre dependiendo del tipo de cita, ya sea cita textual o cita parafraseada, es importante, es obligatorio, mejor dicho, proporcionar el apellido del autor, el año de publicación y la página específica del texto de donde estamos extrayendo esa información. Según el formato CSI, ¿cómo deben incluirse las citas en un texto? Pues estas deben señalarse al final del enunciado, entre paréntesis, y se debe indicar el apellido de los autores junto con el año de publicación. No se coloca coma ni ningún otro signo entre el apellido y el año. Y en el caso de que el autor aparezca con los dos apellidos en el documento que estamos citando, deberán citarse tal cual los dos apellidos. En el caso de citar un autor, una fuente de un autor, se debe colocar el apellido y el año entre paréntesis al final de la cita. En el caso de citar una fuente escrita por dos autores, se coloca el apellido del primer autor, luego la conjunción y, junto con el apellido del segundo autor, seguido del año. Y si ven, no hay ninguna coma ni ningún otro signo para separar los apellidos del año. Si vamos a citar una fuente escrita por 3 o más autores, se debe colocar el apellido del primer autor seguido de et al, que eso significa que hay más autores, y luego solamente el año, sin ningún otro signo para separar. Para citar la fuente obtenida de una organización, corporación o universidad, se debe usar la abreviatura o los acrónimos en el caso de las siglas, y luego solamente se escribe el año entre paréntesis. Cuando se cita textualmente, recuerden que es que se extrae una fracción o una parte del texto tal y como lo encuentro en el texto, yo lo coloco en mi documento, así lo cito. Entonces debe ir entre comillas y luego entre paréntesis el nombre del autor o autores con el año y el número de página, y se separan con los dos puntos. Básicamente con las citas parafraseadas es igual, ¿verdad? Solo que sabemos que en las citas parafraseadas no colocamos comillas cuando sea de menos de 40 palabras porque estamos parafraseando, ¿verdad? Nosotros sabemos que parafrasear es la explicación en algunas ocasiones con nuestras propias palabras. Nosotros leemos el contenido del escritor, del autor, y luego escribimos una cita parafraseada, o sea, un poco utilizando nuestras palabras. En caso particular, yo soy más fan de utilizar las citas textuales, porque si nosotros estamos argumentando, qué mejor de fundamentar haciéndolo con la cita textual del autor, tal y como está ahí. A veces al parafrasear se puede caer en plagio, ¿verdad? Porque muchas veces no se sabe hasta cuándo son mis palabras o hasta cuándo son palabras
escritor. Entonces sí se permite, normas APAS la permite, pero en lo particular yo prefiero que las citas sean textuales. Bien, citar, ya hablamos de lo que es citar, que es incluir en mi texto una frase de otro autor, de otro escritor, que va a servir para validar y fundamentar más las ideas que yo estoy planteando en un escrito, cualquiera que sea. Ahora, referencias bibliográficas. Es muy importante porque hay muchas personas que confunden citas bibliográficas con referencias bibliográficas. Cuando hablamos de citas bibliográficas es citar en el texto, es decir, incluir frases, texto de un libro, de un artículo, etc. Referencia bibliográfica es lo que se conoce como bibliografía, donde nosotros informamos al lector o lectores de nuestro texto de dónde extraemos información, es decir, la información que nosotros incluimos en la cita, donde nosotros buscamos esa información. Básicamente las referencias siempre se debe escribir el autor, la fecha, el título y la fuente de esa referencia. Recordemos que las referencias dan validez, porque cualquiera se puede inventar el nombre de un escritor o alguna frase o el número de página, pero todo lo que nosotros citamos en el texto siempre es obligatorio referenciar, es decir, mencionar de dónde nosotros obtuvimos la información. Una de las fuentes que más se utiliza para citar son los libros. Entonces, para referenciar un libro es importante escribir el nombre del autor o los autores, punto el año, punto el título del libro completo, punto la edición, punto la ciudad del país, el país entre paréntesis, luego vienen los dos puntos, la casa editora o editorial y el número de páginas, ¿verdad? Más el ISBN. Para citar capítulos del libro, que no es algo muy común, por lo general se hace cuando hacemos citas parafraseadas, donde queremos resumir el contenido de todo un capítulo, pues igual debe escribirse el autor del libro, el año, el título de ese capítulo en específico, el editor, el título del libro, la ciudad, el país, la casa editora, el número de página inicial y final de todo ese capítulo. En el caso de artículos, estos pueden estar en revistas científicas impresas o en línea. En el caso de las impresas, pues se escribe el nombre del autor o autores, punto año, punto el título del artículo, punto el nombre de la revista científica, luego el volumen, luego el número de esa revista, entre paréntesis, dos puntos, la página inicial y final en donde se encuentra ese artículo dentro de la revista. Y en el caso de artículos de revistas científicas que estén en línea, es casi igual, ¿verdad? El autor, el año, el título del artículo, el nombre de la revista. Se debe colocar la fecha en la que usted hizo la consulta, igual el volumen, el número, la página de inicio y de final. El idioma es algo opcional y luego la dirección DOI o el URL. En el caso de sitios web, se escribe el autor o el nombre del sitio web, el año, el título, la edición, la ciudad editorial, la fecha en que fue actualizado el documento, si este se actualizó, la fecha en que fue consultado y luego la dirección en línea, el link. En el caso de la referencia de libros en línea, se escribe el autor o autores, punto el año de publicación, el título del libro, punto la edición, la ciudad, entre paréntesis el país, dos puntos, editorial, qué fecha fue consultado
y se agrega la dirección en línea o el link o URL. Para hacer la referencia de una tesis, que es uno de los documentos que más se utilizan, se debe escribir el nombre del autor o autores, punto año, punto el título completo de la tesis, luego entre corchetes la palabra tesis, que es de una tesis, la universidad, el lugar y el número de páginas.